Allá por la década del 90 hubo un aceite que se promocionaba con un eslogan: no contiene colesterol, cero colesterol o libre de colesterol. Lo cual era cierto, como la realidad lo es respecto de cualquier aceite de origen vegetal. Era verdad, era mentira, y era verdad y era mentira. Era verdad, no tenía colesterol. Era mentira, daba a entender a través de esa verdad los productos, sus competidores sí tenían colesterol. De hecho, esto fue prohibido años después por la Secretaría de Comercio porque se consideró que violaba el régimen de la lealtad comercial. De todas formas, estamos hablando de un aceite que todavía hoy sigue siendo líder y la estrategia funcionó. El que pega primero pega dos veces. ¿Qué tendrá que ver esto con el decreto de necesidad y urgencia 70 del año 2023 y el régimen general de los contratos? Vamos a ver que mucho. Soy Andrés Sánchez Herrero y en esta presentación voy a analizar el impacto del decreto de necesidad y urgencia 70 del año 2023 sobre el régimen general de los contratos. Las normas que se tocaron, insisto, del régimen general, no hablo, por ejemplo, del contrato de locación o de las obligaciones dinerarias, no, hablo del régimen general. Las normas que se tocaron a través del decreto fueron muy pocas, así que las voy a ir mencionando. Veremos el texto nuevo, entre comillas, el viejo, e iré haciendo un balance a medida que avancemos. Comienzo entonces por el artículo 958, texto nuevo, te lo leo. Libertad de contratación. Las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley o el orden público. Esto ya estaba. A partir de ahí, en cursiva, lo nuevo. Las normas legales siempre son de aplicación supletoria a la voluntad de las partes, expresada en el contrato, aunque la ley no lo determine en forma expresa para un tipo contractual determinado, salvo que la norma sea expresamente imperativa y siempre con interpretación restrictiva. ¿Qué decía el viejo 958? Bueno, decía lo mismo prácticamente en su primera parte, te lo leo también. Libertad de contratación, las partes son libres para celebrar un contrato y determinar su contenido dentro de los límites impuestos por la ley y el orden público, la moral y las buenas costumbres. Ahí tenés destacado en cursiva lo que se suprimió. No hay una referencia en el texto nuevo a la moral y las buenas costumbres y además, por supuesto, el texto adicional que te leí en el sentido de que las normas contractuales o que regulan los contratos son en principio supletorias. Para terminar de tener un panorama legislativo del régimen, te recuerdo lo que dice el 962, que la reforma no tocó. O sea que lo que estoy leyendo estaba antes y sigue estando ahora. El 962 del Código Civil y Comercial nos dice, leo, carácter de las normas legales. Las normas legales relativas a los contratos son supletorias de la voluntad de las partes, a menos que de su modo de expresión, de su contenido o de su contexto resulte su carácter indisponible. ¿Qué balance puedo hacer de esta primera sustitución, la del 958? Primero, en sustancia, las normas, el régimen nuevo dice lo mismo que el régimen viejo. Así, en líneas muy generales. La idea es autonomía privada, mientras se respeten los límites que surgen del orden público, la ley, etc. Eso es lo mismo. Y la referencia a que las leyes que regulan los contratos son supletorias y no imperativas, eso está ahora, pero estaba antes. Y sigue estando. Está en el artículo 962, como te mencionaba. La moral y las buenas costumbres, relevancia de su supresión, ninguna. Porque ya están incluidas en el orden público. Así que ese núcleo de moral y buenas costumbres sigue estando y goza de buena salud. Además, lo tocaron en 958, pero sigue vivito y coleando con muchísimas referencias desperdigadas en otros artículos del Código Civil y Comercial. O sea que en eso no cambió nada. El agregado, vos me dirás, el agregado de las normas que las normas son supletorias. Nada nuevo, ya estaba en 962. Es más, te diría, mala técnica. Porque ahora tenemos en el 958 repetido lo que dice ya en el 962,
¿Qué pasó? No sé, no estaban leyendo el código que reformaban. Dice lo mismo. Peor, no dice lo mismo. O sea, la redundancia es un defecto de técnica legislativa. La contradicción es todavía peor. ¿Y por qué digo que no dicen lo mismo? Bueno, acá vamos al que creo que puede ser el único punto innovador, para mal, de la reforma. Insisto, me circunscribo al régimen general de los contratos y estos 3 o 4 artículos que te estoy mencionando. ¿Por qué digo que para mal? Porque si ven en el viejo régimen y en el nuevo se afirma que las normas son supletorias, salvo que algo indique que son imperativas, es muy distinto el criterio para determinar cuándo son imperativas. Porque de acuerdo con la nueva normativa del 958, para que una norma sea considerada imperativa es preciso que la ley lo diga expresamente y además es de interpretación restrictiva. Lo cual es contradictorio con el 962, que sigue con la línea tradicional, que sí, se considera supletoria, salvo que se indique que su contenido, su disposición, el contexto, el interés protegido, bla, 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 de ahí resulte que es imperativa. Es una fórmula mucho más equilibrada, mucho más prudente. Bueno, ¿con qué nos quedamos? Lo dirá la jurisprudencia. Quiero pensar que con la idea de siempre, que no vamos a salir con la locura de que a partir de ahora considerar que solo son imperativas las normas que así lo disponen expresamente. ¿Qué vamos a hacer? ¿No es más imperativo el régimen de la lesión? ¿No es más imperativo? Digo, pues no lo dice expresamente. Y el régimen de la usura, y el de la cláusula penal abusiva, y la prohibición del abuso del derecho, todas esas normas siempre se consideran imperativas, pero no dicen ser imperativas. En fin, el tiempo dirá. Acá lo que nos encontramos es un juego interesante, es con una norma, el 958, que si bien era una cuestión sustancial, la autonomía privada, también luego tiene en parte carácter de ley interpretativa. Porque esa referencia a que las normas son supletorias en principio y no imperativas, y con qué criterios se determina que son o no imperativas, es una norma que el legislador da al intérprete para cuando tenga que interpretar otras normas y decidir si son o no son imperativas. ¿Sí? El legislador entre comillas, además, ¿no? Porque esta es una norma que proviene del Poder Ejecutivo. Marca su desconfianza respecto del intérprete. Pero en realidad esto ya siempre se ha dicho, es más, está hecho por la Corte Suprema. Es la jurisprudencia la que al final tiene que decidir si una norma es o no es imperativa. Es la jurisprudencia. Por lo demás, más allá de lo que diga la ley, la realidad se lleva puesta esta pretensión del legislador. ¿Por qué? La norma interpretativa es como una norma de segundo grado, una metanorma, que te está indicando cómo tenés que interpretar otra norma, la norma legislativa de primer grado. Pretende sustraerle al intérprete lo que es su misión principal, que es interpretar. Pretende tasar de antemano esa interpretación, pero es una causa perdida. ¿Sí? Esto es como Aquiles y la tortuga, nunca va a alcanzarlo el pobre Quelonio, porque siempre otro va un paso más adelante. ¿Y cuál es ese paso más adelante? Que la norma interpretativa también tiene que ser interpretada, como de hecho, por ejemplo, yo lo estoy haciendo ahora. En síntesis, salvo que se interprete este disparate, ningún cambio en el 958. El 960, la otra norma que tocaron. Te leo el texto nuevo. Facultades de los jueces. Los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley. Bien. Ahora, ¿qué decía el viejo? Lo mismo, con una salvedad importante, y ahí lo estás viendo en cursiva, que los jueces no tienen facultades para modificar las estipulaciones de los contratos, excepto que sea pedido de una de las partes cuando lo autoriza la ley, o, y en cursiva lo que se suprimió, o de oficio cuando se afecta de modo manifiesto el orden público. Bueno, esto sería un cambio, y sí, la verdad que un contrato no se pueda modificar de oficio, suena importante como cambio. Partamos de una base, esto no era un problema. O sea, no sé, tu experiencia, pero la mía, que yo no veía que los tribunales estuvieran metiéndole mano a los contratos y modificando lo que, de oficio además, lo que las partes. Sí, por supuesto, a pedido de parte, con un fundamento legal, pero de oficio no era algo para nada habitual. Es más, pronostico que lo van a seguir haciendo. O sea, que en esas situaciones excepcionales en que venían modificando un contrato de oficio, lo van a seguir haciendo. Insisto, excepcionales. Recuerdo un caso típico que era el de la usura. Normalmente es el propio deudor quien le pide al juez que baje la tasa de interés usuraria. Normalmente, pero no siempre. En los juicios por rebeldía no está el deudor para hacerse oír.
Y entonces los jueces se enfrentaban con este dilema. ¿Qué hago? ¿Me tomo a pecho lo de la rebeldía y que prospere, la demanda tiene que prosperar, que prospere por el monto reclamado con interés usuario incluido? ¿O lo freno de prepo de oficio? Y se buscaron la vuelta. Le buscaron la vuelta para frenar esta enormidad. Bien o mal, de nulidades absolutas, contratos de objeto ilícito, causa ilícita, orden público. Y lo hicieron sin que hubiera una norma que les permitiese modificar de oficio los contratos. Bueno, hemos vuelto a ese sistema, a ese panorama normativo. No creo entonces que les vaya a impedir. ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? ¿Que volvamos a condenar al pobre Antonio a entregarle la libra de carne a Shylock? Absurdo. La otra norma que la reforma tocó es el 989. ¿Qué dice el nuevo artículo 989? Te lo leo. Control judicial de las cláusulas abusivas. La aprobación administrativa de las cláusulas generales no obsta a su control judicial. Está bien. Sí, si la Superintendencia de Seguro aprobó un contrato de seguro, o la Secretaría de Consumidor, o quien fuera el órgano de aplicación, un contrato de consumo determinado, eso no impide que luego un juez declare alguna cláusula o todo el contrato es una cláusula inválida. Para nada. Está bien. ¿Qué decía el viejo? Lo mismo. Pero agregaba, y ahí lo tenés en cursiva, cuando el juez declara la nulidad parcial del contrato, simultáneamente lo debe integrar si el contrato no puede subsistir sin comprometer su finalidad. ¿Sí? Además, ten en cuenta que hay un texto que la reforma no tocó, que sigue vigente por ende, que es el 389 del Código, que dice, habla de la nulidad de los actos jurídicos en general, y sostiene, al final, en la nulidad parcial, en caso de ser necesario, el juez debe integrar el acto de acuerdo a su naturaleza y los intereses que razonablemente puedan considerarse perseguidos por las partes. Mi impresión, de nuevo, no cambió nada. No cambió nada. Y no cambió nada, primero y elemental, porque es una exigencia lógica. A ver, si sos juez, te caen con un contrato que tiene una cláusula de rescisión con un plazo de preaviso absurdamente corto. Vos declarás la nulidad. ¿Qué vas a hacer? ¿No queda nada? ¿Y cuál es el plazo de preaviso? Lo lógico es que vos integres y que digas, bueno, este es el plazo de preaviso que se debe otorgar. Es lo razonable. Por otro lado, más allá de la razonabilidad, insisto, aún en un plano estrictamente positivo, el 389 sigue vigente, se aplica a los actos jurídicos en general, lo cual incluye, por supuesto, a los contratos con cláusulas predispuestas. A eso se refiere el artículo analizado 989. En fin, 3 normas de régimen general y mirá cómo, en definitiva, no cambió nada. Por eso llama mucho la atención, ¿no? Porque, a ver, vamos a los fundamentos del decreto. Tiene algunos pasajes interesantes, hasta inspiradores, diría yo. Por ejemplo, cuando dice, las relaciones civiles también necesitan ser liberadas de regulaciones paternalistas excesivas. ¿Quién no va a estar de acuerdo con eso? Sigue, hace una añoranza, ¿no? Una evocación medio nostálgica del viejo 1197. ¿Te acordás? Las convenciones hechas en los contratos forman para las partes, ¿sí? Una regla a la cual deben someterse como la ley misma. O sea, dicho de otra manera, que los contratos tienen que cumplirse. Y, reflexiona el legislador en sus fundamentos. Este precepto, estoy leyendo, profundamente liberal, fue a lo largo de los años socavado por sucesivas teorías regulatorias que descreyeron de la capacidad de los individuos para determinar su propio destino y que el Estado estaba en mejores condiciones que las personas para saber lo que necesitaban. Y que en concordancia con eso, o sea, con esta tendencia nefasta, se unificó el Código Civil y Comercial de la Nación, incluyendo normas imperativas que impiden a las partes decidir sobre la forma, el contenido y la ejecución de los contratos. Bla, 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 bla. Y por ende, concluye, es menester modificar las regulaciones del Código Civil y Comercial que obstruyen el ejercicio de las libertades individuales en el ámbito contractual. Sí, a ver, a esta altura de ¿de qué están hablando? ¿Se refieren al contrato de locación? Está bien, ya lo tocaron. ¿O a las obligaciones dinerarias? Bueno, ya está, bien, lo ajustaron. ¿O se refieren a estas normas vertebrales que acabo de analizar? Digo, llama la atención porque no cambiaron nada en el fondo. Bueno, el factotum de esta reforma, Sturzenegger, ex titular del Banco Central, tuvo algunas consideraciones frente a los medios. Y él dijo que para él, fíjate que el paquete del decreto de necesidad y urgencia, y ni hablar del proyecto de reforma, de base de reforma que presentaron una semana después, hay para divertirse un rato, ¿no? Hay movimiento. Sin embargo, él considera que
lo más importante de la reforma está en la modificación de 958, el primero de los 3 artículos que analicé. Su modificación supone, lo dijo en estas palabras, un baño de liberalismo y un baño de libertad, ya que permite recuperar la libertad como vos querés comerciar, transaccionar, relacionarte con otra gente en todos los contratos. Bueno, parece entonces que se estaban refiriendo a estas normas. Vamos a ver. Consideraciones finales. Primero, el 1197, que con tanta nostalgia se evoca, que se queden tranquilos porque está en 959. Te lo leo, por las dudas. Efecto vinculante. Todo contrato válidamente celebrado es obligatorio para las partes. Su contenido solo puede ser modificado o extinguido por acuerdo de partes, bueno, supuesto en que la ley lo prevé. Punto. ¿Qué cambió entonces? Y nada. Ya lo estuvimos viendo. Nada. Salvo, insisto, que interpretemos como que literalmente que solo son imperativas las normas que se declaran expresamente así. Salvo ese disparate, no se tocó nada. No se tocó nada, insisto, del régimen general de los contratos a través del DNU que estoy analizando. Es decir que con esto va quedando claro la imagen con la que comencé. No contiene colesterol, esto es como el aceite, como aquella conocida marca de aceite, no contiene colesterol. ¿Es verdad? Sí, es verdad que consagraron la autonomía privada, que le prohibieron a los jueces modificar los contratos, que el único límite son las normas imperativas. Sí, todo eso es cierto, que los contratos deben cumplirse, todo eso es cierto. Pero ya lo decía el régimen modificado, entre comillas modificado, ya lo decía el régimen modificado. Con lo cual uno dice, ¿y de qué hablan cuando dicen que esta es la reforma más importante? ¿A qué se está refiriendo? ¿Hay algo que se me escapa, que no logro ver? ¿O es una torpe mentira? Bueno, hablar de la mentira implica hablar de un juego muy caro a nosotros los argentinos, que es el truco. Y entonces Borges, le voy a pedir prestado un poco algunas ideas, ¿no?, para cerrar este análisis. Borges lo describió muy bien a este juego. Y lo hace a partir de una imagen, ¿sí? Esa imagen que todos los que jugamos al truco la vemos en cada oportunidad, que es el momento en el cual un jugador medio tira las cartas sobre la mesa diciendo, no ligué nada, estoy ciego, molesto. Y entonces ahí Borges empieza. Y lo voy leyendo. La habitualidad del truco es mentir. Una potenciación del engaño ocurre en el truco. Ese jugador rezongón que ha tirado sus cartas sobre la mesa puede ser ocultador de un buen juego, astucia elemental. O tal vez nos está mintiendo con la verdad para que descreamos de ella, astucia al cuadrado. ¿Este está muerto en serio o vendrá cargado? Pensamos nosotros. Vuelvo a Borges. Es una superposición de caretas, y su espíritu es el de los baratijeros Mosche y Daniel, que en mitad de la gran llanura de Rusia se saludaron. ¿A dónde vas, Daniel?, dijo el uno. A Sebastopol, dijo el otro. Entonces Mosche lo miró fijo y dictaminó. Mientes, Daniel. Me respondes que vas a Sebastopol para que yo piense que vas a Nizhny Novgorod, pero lo cierto es que vas realmente a Sebastopol. Mientes, Daniel. En fin. ¿Astucia elemental, ramplona o astucia al cuadrado? Lo dejo en tus manos. Como dijo el escritor y filósofo del romanticismo alemán, Novalis, hay palabras que le corresponden al lector.